Buenas tardes, soy Daniel Gagiola López, estudiante de UNIDEP, cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en el campus Obregón en el estado de Sonora. Este momento voy a hablar sobre la restricción y suspensión de derechos y también hablaremos un poquito del artículo 29 constitucional. Intentaré de manera sencilla explicar cada uno de los elementos. También analizaré un poco de cada uno de ellos y cerraré con una reflexión personal sobre este par de asuntos que me parecen interesantes y trascendentales en un estado de derecho. Así que acompáñeme, vamos a comenzar. La explicación general sería así. Cuando el Estado toma la decisión de restringir, de suspender los derechos, el Estado está intentando proteger a la población. De alguna manera vienen afectaciones, pero el intento es proteger a la población y esto se da en casos excepcionales, en razón quizá de una emergencia, de un desastre natural, alguna pandemia, la invasión de un ejército extranjero o algunas otras razones. Es cuando las cosas anteriormente mencionadas representan una seria amenaza a la seguridad pública. Esto puede ser en la nación entera, en estados o en regiones determinadas. Para que estas limitaciones que estamos mencionando sean válidas, se deben de seguir ciertos pasos. Tienen que estar justificadas legalmente, deben notificarse con claridad, deben revisarse por un juez o por una autoridad judicial y sobre todo debemos recalcar que también deben de ser temporales. La idea es que las autoridades puedan actuar con rapidez, con diligencia, para proteger a la sociedad. Y esto es también sin abusar del poder que tiene el Estado. Y el artículo 29, de manera simple, nos marca las pautas, los lineamientos, cómo se debe de hacer lo que anteriormente estamos mencionando, los límites, el tiempo y los derechos que se deben de respetar, que dicho sea de paso, derechos que nunca deben entrar en, en juego. Las causas de la suspensión, viendo esto por partes, las causas de la suspensión ya las manejé hace un momento, pero esto no se aplica a capricho, a ocurrencia, debe de haber causas justificadas. Por ejemplo, si el país fuera invadido por un ejército extranjero, en algunos casos, quizá como lo que estamos viviendo, de que en regiones enteras ahorita pueden estar siendo tomadas por el crimen, el gobierno puede determinar suspender garantías en ciertas zonas de un estado o en dos estados o en regiones. También vivimos la pandemia. En caso de pandemia se pueden suspender las garantías en desastres naturales como terremotos, como huracanes, etcétera, etcétera. Esto es para que la población no esté en peligro, no poner en riesgo a las personas que habitan las regiones, y esto deben ser entonces plenamente justificados, proporcionales en razón de lo que se está viviendo. Y fíjese bien también cómo debe aplicarse la suspensión. Aquí entramos quizá en la parte técnica, pero una parte importante porque
de esto debe tener reglas precisas, reglas claras. El gobierno la autoridad lo sabe muy bien. Quizá la gente, el pueblo, la gente en el barrio, en las colonias, quizá no lo puede entender, pero quienes lo aplican lo deben de tener con claridad. Y es que debe existir una base legal sólida. Se debe informar qué derechos se suspenden, por qué se suspenden y por cuánto tiempo se suspenden. Debe haber una revisión de esto por parte de un poder independiente. Podríamos hablar del caso de la nación, entonces tendría que revisarlo el poder judicial. Y solo durará esta restricción o suspensión el tiempo estrictamente necesario. Al terminar la situación, los derechos se restablecen de manera automática. Este mecanismo lo que busca es evitar arbitrariedades, arbitrariedades de parte de la autoridad y proteger a las personas. También el artículo 29, este artículo es la base de todo el proceso. Aquí está el mecanismo. Entonces, este artículo establece que solo el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, puede decretar la suspensión de los derechos. Si el Congreso en ese momento está en receso, entonces entra en juego la comisión permanente. Esta interviene para aprobarle al presidente su decreto. Además, el decreto mismo debe decir qué derechos se suspenden, por qué se están suspendiendo y por cuánto tiempo se van a suspender. Como dije anteriormente, es una herramienta que nos permite actuar rápido, pero con límites democráticos. Y en, en este decreto tenemos que hablar también que debe de quedar claro de los derechos humanos que no se pueden suspender, por más crítica que sea la situación, por más peligrosa que se ponga la vida en el país o en alguna región, el derecho a la vida no se suspende. La integridad personal, la prohibición de la tortura, la protección de la familia, los derechos de la niñez, la no discriminación, las libertades de pensamiento y de conciencia, y también las garantías judiciales. Todo esto que he mencionado forma el núcleo duro de los derechos humanos y estos no se suspenden o no se deben suspender de ninguna manera. El artículo 29 también establece que al terminar la suspensión, las medidas dejan de aplicarse inmediatamente. Además, la Suprema Corte debe revisar los decretos para verificar que todo se haya realizado conforme a la Constitución. Esto garantiza que no haya excesos por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, después de haber considerado estos temas, me doy cuenta de lo importante que es mantener en equilibrio entre la seguridad y la libertad. Muchas veces en momentos de crisis es fácil pensar que todo debe sacrificarse por la seguridad, pero la Constitución nos recuerda que incluso en situaciones complicadas hay límites que deben de respetarse. Esto es clave para evitar abusos, proteger la democracia. De hecho, entender cómo funcionan estas medidas nos hace ciudadanos más informados y capaces de exigir que nuestras autoridades actúen de manera correcta. Además, creo que estos mecanismos fortalecen la confianza en las instituciones
porque nos aseguran que aunque existan emergencias, siempre habrá controles y revisiones para evitar que se vulneren derechos fundamentales. En resumen, estos temas nos enseñan que en un Estado de Derecho no solo se trata de aplicar la ley, sino de proteger la dignidad humana, incluso en los peores momentos. Y con esto llego al final. Espero haberme explicado. Sé que puede haber valiosas aportaciones y usted que me está mirando en cualquier parte puede hacer alguna aportación. La consideraremos con mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Gracias, profesor.